Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 100% Seguro. Una semana realmente muy, pero muy fría en Buenos Aires particularmente. Una de las víctimas fue justamente Hernán, por eso estoy presente únicamente yo en el programa, pero lo que no está ausente es la información. Mucha actualidad, toda información y sobre todo de actualidad para el mercado asegurador. Y uno de los temas que vamos a tratar en el día de hoy tiene que ver con el infraseguro. Atención, que es un tema que no solamente afecta al mercado asegurador, sino en particular a lo que son los asegurados. Así que quédate en el último bloque para hablar de un tema que vos como asegurado tenés que tener muy, pero muy en cuenta. Y para aquellos que están más inmiscuidos en lo que es el mercado asegurador, estuvimos con el doctor Martín Argañarás Luque, socio del estudio Allende y Brea, para un tema que impacta y fuertemente en el mercado, como es la siniestralidad y también nuevos condimentos que vemos en este último ejercicio respecto al anterior. ¿Quién mejor que lo explique el propio socio del estudio Allende y Brea? No, en líneas generales lo que nosotros vemos que se mantiene estable. Lo que sí también observamos es el incremento en los costos de los juicios, producto de que los jueces al momento de fallar y al momento de incluir su opinión dentro de lo que es la sentencia, como ellos se manifiestan, ves que los montos de las sentencias aumentan siguiendo un poco el concepto de la inflación. Y eso también se ve reflejado en la totalidad de los costos de los juicios, ya que muchas veces, por ejemplo, los honorarios de un abogado se regulan en base a lo que es el monto de la sentencia, con lo cual hay un incremento en el valor de los juicios, pero la siniestralidad en líneas generales se mantiene estable. ¿Lo que es la aplicación de la tasa de interés activa también está repercutiendo en los costos de las compañías? Sí, sigue repercutiendo, esto ya hace unos años, pero efectivamente es un condimento que está repercutiendo. En lo que es este año y el año pasado han habido siniestros muy importantes en el tema de energía, siniestros, incendios bastante importantes, que ha tenido un impacto en muchas compañías de seguros. Y también lo que observamos es, en otras líneas un poco más específicas también, algunos siniestros que tienen condimentos ambientales, que han impactado en algunas compañías, otras ramas más específicas, como puede ser la responsabilidad de directores y gerentes, donde vemos una mayor tendencia a demandar, por ejemplo, a directores o gerentes en reclamos con condimentos ambientales, con condimentos laborales, y bueno, y eso es una de las mayores tendencias que estamos observando. Otro tema que ha llegado para quedarse sin duda es la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, un tema que hemos tratado en el programa y que seguramente también tendrá implicancia en lo que es la reforma de la Ley de Seguros. ¿Cómo está impactando eso en los fallos de los jueces si ya hay, digamos, a esta altura, digamos, una suerte de jurisprudencia en la materia como para que ver cómo es el futuro en este sentido? Sí, desde hace varios años observamos que los jueces están tomando aspectos vinculados a la defensa del consumidor, que surgen de la misma ley de defensa del consumidor, y esto ha llevado a un punto tal que casi hoy por hoy muchos institutos de la ley de seguros que antes se utilizaban como defensa, como por ejemplo la agravación de riesgo o reticencia, prácticamente no ve fallos a favor de compañías de seguros, y por lo contrario lo que observás es la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en cuestiones de seguros, y un claro ejemplo de eso es el supuesto de prescripción. La prescripción es la pérdida de la acción por el transcurso del tiempo, que por la Ley de Seguros es 1 año, mientras que los jueces están aplicando los 3 años establecidos en la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Y se observa una tendencia en lo que es fallos pro consumidor cada vez más respecto a lo que es también el equilibrio que hay que tener entre las dos partes, ¿no? La compañía y lo que es el asegurado en este caso? Sí, algo que vemos con preocupación es que más allá de que obviamente nadie puede negar la importancia de la defensa de los intereses de los asegurados, e inclusive de los mismos terceros, es la cuestión que se vincula a la imposibilidad de las compañías de seguros de defenderse ante supuestos que son claramente casos de reticencia, donde habría nulidad de contrato de seguros, porque el asegurado no declaró el verdadero estado de riesgo al contratar la póliza, o supuestos de agravación de riesgo, que lo vemos con preocupación porque, digamos, desvirtúan lo que debería ser un equilibrio entre la relación aseguradora-asegurado. Y recién escuchábamos a Martín Luque hablando de un tema que afecta al mercado como es la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en el fallo de los jueces. Justamente en esta segunda parte de la entrevista comienza a hablar de cómo se inserta justamente la reforma de la Ley de Seguros en lo que es la Ley de Defensa del Consumidor, un tema que se ha tratado aquí en el programa y es un tema de debate en el mercado asegurador
hace mucho tiempo. Y justamente lo que se viene en materia de reforma regulatoria y normativa en el mercado, un tema que está en la carpeta de las prioridades de la Superintendencia de Seguros de la Nación en este último tiempo, de cara a fin de año se busca que haya una nueva ley de seguros. Sobre esos aspectos se refiere en esta parte de la entrevista el entrevistado de hoy, con el tratamiento, por ejemplo, de los terceros damnificados, un tema que Bontempo justamente ponderó al mencionar los objetivos del Planes, la aprobación de pólizas que tiene que ser mucho más dinámica respecto a lo que es habitualmente, y también la ampliación de los plazos de denuncia, entre otros temas que toca el invitado del día de hoy. Mira, veo con buenos ojos que las pólizas o los textos que venden las compañías de seguros sean más amigables al asegurado. Creo que ahí el mercado muchas veces ha hecho una autocrítica, porque los textos muchas veces no son comprensibles o no se entienden fácilmente, con lo cual eso lo veo como un punto positivo. Pero vuelvo a insistir, me parece que lo que se tiene que tratar de buscar es un equilibrio entre todas las partes que forman ese contrato, que es el contrato de seguros, a los efectos de no balancear las responsabilidades que le caben a cada uno. Si el asegurado fue reticente al momento de contratar el seguro debe ser nulo y el siniestro no se debe pagar. Y si la compañía redactó un texto que no se entiende, que no es comprensible, en caso de duda se tiene que estar a favor del asegurado. Me parece que todo cambio que sea para ayornar la situación actual a las necesidades actuales del mercado son buenas y positivas. Esta ley ya tiene muchísimos años, con lo cual en la medida que se realicen esos cambios para, digamos, adecuarlo a la situación y a la realidad actual, me parece muy positivo, pero siempre buscando ese equilibrio que hablamos recién. Martín, antes hablábamos de el tema de la importancia también al generar nuevas pólizas, que es lo que plantea el Planes, la velocidad en la aprobación de las mismas, porque los riesgos son muy dinámicos y los negocios son dinámicos y también requiere naturalmente un mecanismo con mayor celeridad a la hora de la aprobación de las pólizas. Incluso mencionas en otros países que no hace falta la autorización previa del organismo de Contralor para poder salir a comercializarla. En el marco justamente también de unificación de cláusulas, por ejemplo, en el ramo automotor, y hay una tendencia hacia eso en el resto de los ramos. Creo que la superintendencia está avanzando correctamente en el sentido de que está empezando a establecer planes uniformes que ayudan a la celeridad de que el producto pueda ofrecerse a distintos asegurados. Más allá de eso, me parece que siguiendo el criterio que tienen otros países, como por ejemplo Chile, debería generarse algún sistema de aprobación de textos más rápido, porque como vos bien decís, los negocios van a un ritmo muy rápido. Por ahí un asegurado tiene una necesidad puntual en este momento y hay veces que no se puede avanzar porque el texto no está aprobado, dejando sin cobertura o dejando desprotegido al asegurado contra esa necesidad que está teniendo en ese momento. Creo que la línea que se está encarando es adecuada, por ahí debería ampliarse a otros ramos y también, generarse un mecanismo de aprobación de pólizas más rápido. Recién hablabas de clientes damnificados y muchas veces el tercero es la figura que en el marco de la ley es el que está un poquito más desprotegido. Bontempo incluso fue uno de los primeros que, al mencionar los cambios que preveían en la ley de seguros, debería ir por el lado de la inclusión en el marco normativo de los terceros damnificados y que sean un poco más protegidos por el sistema. ¿Vos ves, digamos, en base a la experiencia de ustedes como abogados, que los fallos están en contra de ellos o están desprotegidos? ¿Y hacia dónde debería ir un poco la norma para estén equiparados con lo que son los asegurados directos? No, en líneas generales, en cuanto a fallos, no veo desprotección a los terceros, sino que hay un montón de condenas. Por ahí a lo que se debe estar apuntando es a la relación tercero-compañía de seguros, para que tenga una atención o una solución de la problemática lo antes posible. Y bueno, creo que hay mecanismos en los que se puede trabajar como para colaborar con los terceros a que tengan una respuesta más rápida de las compañías de seguros. Como para redondear, en lo que es la expectativa respecto al Planes, respecto a que muchos de los actores han sido involucrados para opinar, para ver qué se puede modificar, más allá de lo que la ley específicamente, pero quizá ustedes como estudio de abogados y en el marco, digamos, de estas cuestiones legales que son importantes para el sector, ¿hacia dónde creen que debe ir
la reforma que propone el plan es de acá al 2020, digamos, una respuesta más general, si te parece. Me parece que la reforma, digamos, debe apuntar a captar lo que son las necesidades reales del mercado, en líneas generales, porque te vuelvo a decir, mucha de la normativa que se está tratando de modificar ahora ya tiene muchos años y realmente el mercado y la forma de comercialización de los distintos productos se ha modificado sustancialmente. Con lo cual, en la medida que se pueda, digamos, captar esta nueva realidad y volcarla en este nuevo cuerpo normativo, lo veo como algo interesante y bueno, y es un gran desafío por delante de nosotros, ¿no? En línea general como mercado. Estamos cerca de lo que a vos te importa. Zurich, líder en seguros. 0800-333 Zurich. Necesita asegurar su patrimonio. Su opción, con seguridad, es La Nueva Seguros. Tener el mejor seguro da tranquilidad incluso al que lo vende. Conoce todos nuestros beneficios para asesores de seguros. Elegí Provincia Seguros y forma parte de una compañía profesional, íntegra y humana. Llámanos o ingresá en provinciaseguros.com.ar. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Las calificaciones y los premios internacionales lo confirman. Somos únicos. Única aseguradora del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales. Y premios internacionales recibidos a la gestión de calidad y a la excelencia empresaria. Río Uruguay Seguros, una empresa con responsabilidad social. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Berkeley International, la forma confiable de hacer seguros. Y tal como anunciamos en el principio del programa, vamos a hablar de un tema muy delicado para el mercado asegurador y sobre todo en este contexto de alta inflación como son los infraseguros. En este caso, Hernán estuvo junto a la gente de estudio Lesa, Escrinia y Asociados, quien explica justamente de qué se trata el infraseguro, la terminología para entender y para que el asegurado también sepa en qué casos está correctamente asegurado y de una forma ayudar en lo que es la cultura aseguradora en un tema que realmente impacta, como decíamos al principio, no solamente en el mercado asegurador, sino también en el propio asegurado, sobre todo al momento de un siniestro. En esta primera parte de la entrevista, las declaraciones del ingeniero Santiago Cresta del área de evaluaciones y control de activos de estudio LEA. Sí, cuando una persona, una empresa está infrasegurado, quiere decir que la suma que tiene en su póliza es menor que la suma que debería tener, digamos, la suma real de lo que valen sus activos, sus bienes. Tomando como valor real el precio de mercado que tendría ese bien. El valor de reposición a nuevo de esos bienes, sí. O el valor depreciado en caso de que tenga una cláusula de valor depreciado. Bien, y te voy a llevar a otro término muy utilizado en seguros, que es la prorrata. Y la gente tiene un seguro que es a prorrata y no tiene idea de qué se trata. Bueno, la prorrata es una regla proporcional. Cuanto uno más infrasegurado está, menos recibe en caso de sufrir un siniestro. Supongamos que yo tengo un inmueble que estamos hablando recién, el valor de mercado tiene, o de reposición, tiene 1 millón de pesos, para hacer un número redondo. ¿Cómo funcionaría ahí la prorrata con este guarismo que ustedes, la encuesta que después vamos a hablar, que ustedes están hablando de infraseguro? Claro, suponiendo que esta empresa está en el promedio, digamos que lo tiene asegurado en 600.000 pesos, en lugar de 1 millón, que es lo que debería,
Entonces, esa persona en caso de tener un siniestro va a recibir solamente el 60% de la suma siniestrada. O sea, va a poder pagar solamente el 60% de los bienes que perdió. Claro. ¿Y el infraseguro se verifica únicamente en aquellas coberturas que son a prorrata o también las que son a riesgo solo? No, puede ser, ocurre mucho más en las pólizas a prorrata, pero puede también ocurrir en pólizas a primer riesgo, como por ejemplo la responsabilidad civil. Sí. Es el caso de casos de contaminación o siniestros que involucren víctimas mortales en accidentes en rutas o calles. Hoy la suma está siendo insuficiente también comparado con lo que era en su momento cuando se fijó. Y las sumas esas son estándar de hace 10 años y yo creo que están bastante por debajo de lo que deberían. Y cada vez más se registran casos de siniestros de RC que la suma asegurada no es suficiente para cubrir todos los daños causados. Y ustedes siguen año a año a través de una encuesta cuál es el nivel de infraseguros que tiene el mercado en general en la Argentina. Y contanos los últimos datos que tienen, creo que son Y mira, 2002. esta encuesta se hace desde el año 2000, se viene haciendo anualmente y la tendencia es bastante marcadamente creciente. Estábamos en un orden del 30% y ahora está llegando al 40% de la encuesta que hicimos para el año 2012. Y es una tendencia que tiene que ver con la inflación, con los aumentos de los costos de mano de obra y entre otras cosas. ¿Cuánto juega dentro de las causas que llevan al infraseguros la falta de cultura aseguradora, que es un tema que solemos tocar habitualmente? Y es una parte importante. Hay temas que no tienen tanto que ver con la cultura, digamos. ¿La inflación no juega? La inflación juega. La cultura me parece que es algo endémico del país y juega una parte importante. Pero el crecimiento que se ha visto en los últimos años tiene que ver con esos nuevos efectos como la inflación y los costos de la mano de obra. Si tuviéramos de pronto, dentro de todas estas causas, múltiples causas que tiene el infraseguros en el mercado y podríamos eventualmente asignar responsabilidades, un poco la falta de cultura del asegurado, el canal comercial a la hora de tener que evaluar bien correctamente la suma a asegurar, o las compañías de seguros que son aquellas que terminan en definitiva dando la cobertura. ¿Cómo podemos distribuir esas responsabilidades o cuán las tres? Yo creo que está un poco de responsabilidades para cada uno. Muchos asegurados no tienen esa precaución de actualizar las sumas o de verificar que las sumas que tienen son las adecuadas. Las compañías de seguros también tienen muchísimos riesgos a su cargo, entonces no es tan simple poder verificar que cada uno de sus asegurados esté adecuadamente asegurado, a la redundancia. Sí. Y después los productores también tienen un problema similar, digamos. Ellos manejan muchas cuentas y muchos clientes. Muchas veces se asesoran con nosotros o con otras formas, pero lo que hacen es tratar de paliar este tema del infraseguro. Ahora, ustedes tienen un calculador, ustedes tienen un programita en el cual uno puede ver si la suma asegurada es correcta o no. Sí, es un sistema que está en nuestra página web que a partir de las características que uno va poniendo de diferentes modelos de edificio, te brinda una suma asegurada estimada para que uno pueda usar de referencia en caso de que tenga que actualizar sus sumas de edificio. ¿Cualquier persona puede ingresar a la página? Sí, es gratuito, está en la página. Bueno, es un buen servicio entonces para la gente que nos está mirando. Sí, totalmente. Poder consultar a ver si está alcanzado por infraseguros o no. Datos realmente preocupantes los que mencionaba el invitado recién. Un infraseguro que ha llegado en 2012 a un 40% en los riesgos analizados, un pico histórico y una tendencia que va en alza. En esta segunda parte de la entrevista se refiere también a cómo convive justamente el infraseguro con la alta siniestralidad que se viene verificando en el ramo incendio, algo justamente explicado al principio del programa el doctor Martín Luque. Y también donde se verifica mayor infraseguro, si en riesgos corporativos o en riesgos individuales. Y atención, al último de esta entrevista, consejos útiles para que uno sepa si está infraasegurado o no lo está. Y lo es. Lo que pasa es que últimamente lo que
Lo que ocurre es que hay muchos problemas de infraseguro y cuando una persona tiene un siniestro, digamos, termina recibiendo mucho menos de lo que necesita para recuperar sus bienes. Ustedes dentro de la encuesta, ¿tienen segmentado si el infraseguro se verifica más en lo que es el segmento corporativo o el segmento de individuos? Tiende a ser mayor el infraseguro, mayor la cantidad de infrasegurados y mayor el infraseguro cuanto más pequeño es la empresa o el asegurado. Las empresas de más de 10, que tienen plantas industriales, por ejemplo, de más de 10.000 metros cuadrados, es mucho mayor que en los talleres y otras empresas más pymes, por ejemplo. Claro. Y generalmente las grandes empresas deben tener algún departamento que se encarga de analizar. Están mejor asesoradas, exactamente. Claro, o sea, es fundamental para pymes e individuos el asesoramiento. Sí, y hay una importante también diferencia entre las empresas que han tenido siniestros y las que no, digamos, que ¿Sí? han aprendido de una mala experiencia. ¿Qué sacaron de esa experiencia? Y, digamos, uno cuando ve su propia fábrica siniestrada, lo último que quiere es que vuelva a pasar y, digamos, cuando reconstruye, toma todas las precauciones necesarias que debería haber tomado. Claro. Todas las precauciones que no tomó anteriormente y que llevaron a ese siniestro. Y ahí lamentablemente se dieron cuenta que la suma que tenían era insuficiente. Exactamente. Bueno, aprendieron para la próxima. Nosotros les estamos contando para que aprendan la gente también. Bueno, la idea es prevenir. Tal cual. Nosotros hasta ahora hablamos de infraseguros y hablamos de edificios de pronto. ¿Hay algún otro tipo de coberturas en donde también se verifica infraseguros, además del típico edificio? Sí, los contenidos, en especial las maquinarias, son un rubro que también está siempre por detrás de lo que realmente deberían asegurarse. Lo que ocurrió entre el año pasado y este año fue que ahora hay un aumento también de las tasas de importación de los bienes de capital. Y eso es del 14% para maquinaria importada, y eso va a hacer crecer enormemente el valor de una máquina en caso de tener que reponerla. Claro. Eso va a impactar fuerte. Y igualmente, digamos, aunque esto no hubiera ocurrido, la tendencia es que el infraseguro en las máquinas es igual o mayor que el que hoy ocurre hoy en los edificios. Claro, pues vos además del tema inflacionario tenés por otro lado este impuesto que vos mencionás y además a eso habría que sumarle lo que es el tema de la devaluación del peso. Las maquinarias importadas se pagan en dólares o en euros y ese desvío cambiario que se ha visto en los últimos años ha pegado fuerte. Como para cerrar esta nota y agradecerte obviamente que nos estés asesorando a todos, ¿qué consejos podés darle al que está del otro lado de la pantalla, que probablemente es un productor de seguros o quizá es, como nosotros decimos, Doña Rosa, que digamos que a partir de ahora se preocupa por ver si está bien asegurado o no? ¿Qué cosas debe tener en cuenta o qué podría hacer, además de obviamente consultar la página de usted? Claro, el consejo que yo les daría es que se asesoren o con su productor o con alguien que conozca de este tema, porque después puede ser tarde. La página web de ustedes es para que ingrese la gente. www.lea.com.ar. Bueno, temas realmente de mucho interés para el mercado asegurador, los tratamos en el día de hoy en el programa. Y vamos a terminar con un aviso parroquial, porque vamos a invitar por primera vez al seminario de actualización en prevención de lavado de activos, exclusivo para el sector seguros, que ya hacemos desde el año 2011, está la tercera edición, un tema realmente muy importante. Tienen la forma de inscribirse en pantalla, por mail, por teléfono, nuestra página web. Recuerden que es el 11 de septiembre de 9 a 13 horas acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, es todo por hoy. Los invitamos el próximo viernes, como siempre, 6:30 de la tarde, aquí por Metro. En este caso esperemos la semana que viene con el equipo ya completo. Buen fin de semana. Chau, chau.